Estamos de vuelta para continuar con Diálogo, espacio de información, de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Nuestro primer invitado, el asambleísta Olger Chávez, representante de la provincia de Bolívar por Alianza País e integrante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Estamos abordando, en primer lugar, el tema relacionado con los fondos complementarios previsionales cerrados. Al haber sido el señor asambleísta el proponente de un proyecto de ley que hoy está en manos de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, y que prácticamente va a hacerlo más amplio, como él mismo lo ha explicado. Decíamos, asambleísta, que los recursos que se manejan en los fondos complementarios previsionales cerrados pasarían al banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, los trámites todavía siguen siendo un tanto dilatados, engorrosos en el BIES, y si los comparamos con los fondos complementarios previsionales cerrados pequeños, va a ser muy distinto ese tratamiento. ¿Cómo podría esta situación atenderse en el proyecto de ley? En el tema del servicio tendrá la mejor agilidad, tenga que el país conozca, y quienes de una u otra manera están vinculados con el tema de los fondos previsionales cerrados, de todos los que existen en el país, y que de pasar al banco del BIES, como esa es la ruta del proyecto de ley, que tengan la seguridad que el servicio será mejor, habrá más agilidad, los beneficios mejorarán, la transparencia será como es un derecho de todos los ecuatorianos a saber cuáles son los montos que tienen cada uno en sus cuentas. ¿Quién garantiza eso? ¿Cómo se garantiza eso, doctor? En el proyecto de ley está consagrada definitivamente la ruta que se va a seguir. Se hace la auditoría, eso es inmediato, y la Comisión de los Derechos de los Trabajadores tendrá que igualmente hacer el seguimiento para el real y efectivo cumplimiento de este derecho, porque no puede, bajo ninguna circunstancia, la Asamblea o quien habla como proponente de esta iniciativa, tener que impulsar un hecho de esta naturaleza para afectar los derechos colectivos de quienes son afiliados a los distintos fondos previsionales cerrados. No, el objetivo es mejorar el servicio y el país tendrá que juzgarnos con el tiempo. El tiempo es Dios y ese tiempo es el que permitirá valorar una vez que se cumpla esta aspiración nacional para que el pueblo ecuatoriano sepa, valoren entre el pasado y el presente. Entonces esa es la oportunidad que nosotros tendremos para ser juzgados, condenados o absueltos por el pueblo ecuatoriano. Por lo pronto, señor asambleísta, ya en varios fondos complementarios previsionales cerrados se ha reportado que muchos partícipes desean liquidar sus cuentas individuales. Es decir, los valores que podría recibir el BIES serían mucho menores a los que actualmente se han estado administrando. Eso ya encierra un mensaje que podría ser recogido por la comisión. ¿De qué manera? Ya, bueno, este es un tema, yo creo que es importante que el país conozca. En el tema de fondos, de recursos, en dinero, en efectivo, ¿usted sabe cuánto hay de los 430 y pico de millones de dólares? No llega a apenas 6, 7 millones de dólares. En efectivo. En el dinero en efectivo. Lo demás está en inversiones. En el dinero, está en inversiones y se necesita por ello urgente el tema de la auditoría. Ya. Entonces, este es un tema que planteé, que fue a la cabeza en el proyecto. Lo primero que se planteó en el diálogo que hicimos en Guaranda, en Chimbo, San Miguel, Chillanes, Echandía, Caluma, Las Naves, y con la participación también nacional de los maestros, lo que primero me pedían era la auditoría. La auditoría era el planteamiento de ellos a la cabeza. Y ese tema está en marcha y está prácticamente incorporado en la ley financiera que aprobamos. Los fondos complementarios previsionales cerrados, doctor, si sus partícipes quieren seguir teniendo la administración que tienen, ¿cómo podría también eso recogerse en el proyecto de ley? ¿De pronto habrá algún límite? ¿Cómo podría eso procesarse? O sea, ¿cuál me dice usted? Si los partícipes no quieren ir al BIES, se les consulta y el 50% más uno dice que se quiere quedar con la misma administración, ¿cómo eso podría ser recogido en el proyecto de ley? Ya, este tema el presidente lo ha dicho. ¿Usted sabe cuántas personas son en unas firmas que nos dieron de los 146,000 del fondo? ¿Sí sabe cuántos aparecen que, entre comillas, apoyan de que no vaya el banco del BIES? No, ¿me lo podría decir? No he contabilizado, pero dice numéricamente en la parte de afuera son 7,000. 7,000 de 146,000 del tema del fondo de Sanidad Previsional, solamente del Magisterio Nacional. ¿Sabe qué porcentaje significa de 146,000 y tener solamente 7,000?
Ínfimo. Menos del 5%. Ínfimo. Menos del 5%. Pero serán otras las realidades en otros fondos de pronto, ¿no? Podría. No, sí sabemos que cada fondo tiene particularidades propias. Y van los fondos al Banco del BIES, pero cada uno iría manteniendo las particularidades, sus características propias. Lo único que hace es el BIES, de acuerdo a la ley que aprobamos, económico urgente, es designar un técnico alejado de todo tipo de cuestión política, sino exclusivamente técnico, a dar una respuesta de acuerdo a los momentos y la etapa de transición que entran prácticamente entrarían los fondos previsionales cerrados. Antes de pasar a otro tema, porque ya el tiempo también nos gana, señor asambleísta, cuando se aprobó el Código Monetario y Financiero, se dejó como inquietud unos términos que constaban cuando los recursos que administran los fondos complementarios previsionales, al ser regulados y controlados por la Superintendencia de Bancos, eran catalogados como de interés general. ¿Qué puede significar que esos recursos sean declarados de interés general? Ya, aquí las cuestiones terminológicas son expresiones utilizadas, interpretadas al ritmo de los intereses o de las circunstancias del sector que le conviene que se interprete de una manera o que se interprete de otra manera. Aquí la parte de su esencia, la parte central es la protección de los intereses superiores de los ecuatorianos. En este caso, de los que tienen sus recursos y sus fondos ahorrados, para evitar que se dé como se dio aquel atraco bancario en aquella época. Aquellos cierres de cooperativas. Yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿cuál es la institución más segura que existe en el Estado ecuatoriano? Eso no, el Banco del BIES. El Banco del BIES es la institución más segura, donde los recursos están más seguramente administrados y controlados. Entonces, aquellos que vivieron el pasado, que cuando se dio, antes que se dé el atraco bancario, nada hicieron por el pueblo ecuatoriano, mediante omisión contribuyeron a ese gran dolor nacional, a ellos hay que preguntarles de qué manera contribuyeron para que no se dé ese acontecimiento, para que no se dé el rompimiento de la unidad de la familia, que creó una serie de fenómenos de carácter social en el país y que este gobierno de la Revolución Ciudadana está siguiendo rutas claras con una nueva constitución, con un nuevo marco político, marco constitucional para enrumbar a nuestra patria hacia el puerto de su destino, que es del desarrollo, combatir las grandes injusticias que han construido los gobiernos del pasado y que hoy se han sumado para agitar fuertemente, para tratar de desestabilizar este proyecto político y consecuentemente este proyecto que he presentado al calor de la participación ciudadana. Esos pasajes de la historia precisamente han tenido su factura política de parte del pueblo ecuatoriano y han sido castigados, quienes son responsables de aquello. Y usted lo ha dicho, también este proyecto, esta iniciativa pasará a la historia y sabremos cuál va a ser la respuesta política del pueblo ecuatoriano. Aquí yo nuevamente voy a recordar, ese gran sabio Cicerón expresaba que la historia es la maestra de la vida. El pasado es la base para el presente y el presente es la base para el futuro. Ese pasado que lo vivimos nos ha enseñado mucho en este presente y en el futuro en el que nos estamos proyectando. Finalmente, asambleísta, usted es miembro de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Esta comisión que está en la obligación de hacer un seguimiento a la explotación del ITT. Y además del destino que deben darse a los recursos que se provengan de esta zona de la Amazonía ecuatoriana. ¿Cómo se está haciendo ese seguimiento y se han presentado algunas iniciativas sobre cuál podría ser la administración de esos recursos, a dónde podrían ir? Por favor. Yo le agradezco mucho por esta pregunta. Y con esta pregunta, como soy asambleísta de la provincia de Bolívar, mantenemos conexidad geográfica con la provincia de Los Ríos. Aquí debo decirle que cuando fui parte del proceso constituyente en Montecristi, yo hice un planteamiento, hice una propuesta como una transitoria para la actual constitución. Mi propuesta era de que se incorporara una disposición en el sentido que las jurisdicciones con alto índice de pobreza en el país reciban un trato preferencial del Estado con la mayor inyecciones de recursos. No cuajó esa iniciativa. Este gobierno de la Revolución Ciudadana tiene un gran mérito
y que ya es una historia viviente. No es que yo estoy lanzando flores a nadie. Yo no he hecho flores a nadie. Las palabras convencen y las acciones y las obras arrastran. Este ha sido un gobierno con una profunda sensibilidad humana que se está distinguiendo por hacer la obra profunda que la patria necesita y ser un gran restaurador y transformador de la patria. En cuanto al tema. Y en el tema preciso que motiva su pregunta, soy parte de la Comisión de Recursos Naturales y Biodiversidad. A los 7 años volví a hacer el planteamiento. ¿Qué fue lo que propuse? Que la plata del petróleo de la Amazonía, con el derecho de preferencia que asisten a las provincias amazónicas que han sido postergadas y olvidadas por los gobiernos del pasado, también se aplique el mandato constitucional de igualdad, de no discriminación, que se supere las iniquidades en el tema de la distribución de la riqueza y se dé una real y efectiva redistribución de la riqueza que planteé, que la plata del petróleo de la Amazonía llegue a las provincias con alto índice de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas, exhibiendo, recuerdo las estadísticas del INEC, la provincia de Bolívar no puede ocultar esta realidad, está a la cabeza en condiciones de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Hay grandes obras que el gobierno ha hecho y sigue haciendo en la provincia, pero se requiere mayor inyección de recursos. Entonces planteé que la plata vaya a la provincia de Bolívar y de Los Ríos. ¿A qué se destinarán los recursos? Los recursos se destinarán para alcantarillado, agua potable, vialidad, la revolución agraria, para la agricultura, para Bolívar y la provincia de Los Ríos. ¿Irán a los gobiernos locales entonces para que se administre y se entregue de esa manera esos recursos provenientes del petróleo? Aquí el tema, esa es una ruta que necesitamos aclarar y he planteado ayer en la comisión que es necesario que la comisión empiece a sesionar como punto exclusivo en el orden del día para que se determinen, por ejemplo, valores que se destinarían, la modalidad que se aplicaría para la inyección de los recursos y los plazos que probablemente cuando llegarían los recursos, llegarían aproximadamente en unos 3 años más o menos. Las parroquias, yo fui abogado de los gobiernos parroquiales. Antes las parroquias no recibían un solo centavo y en este proceso constituyente se determinó con nuestra participación, Alianza País con la ruta clara de transformación nacional, determinó que los gobiernos parroquiales tengan su propio presupuesto, tienen su propio presupuesto, pero hay que crear las condiciones para mejorar sus ingresos económicos como gobiernos parroquiales. Muy bien. Gracias por toda esta información, estas reflexiones que también nos ha provocado la participación del asambleísta Olger Chávez, representante de la provincia de Bolívar, integrante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Así es, no hay que olvidarse del apellido de la mamá. Ajá. Olger Chávez Canales, así sí, es. Muy buen punto aquel. Gracias, asambleísta. Muy buenas tardes tenga usted. Les dejamos en compañía de importantes mensajes y luego volveremos con la segunda parte de Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional.